¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia de la Música. Soy Pablo Cucurachi, presentador de este programa, y el día de hoy, ¿qué es la buena música? Hace unos días fui al centro de mi ciudad y estaba sonando una canción de Héroes del Silencio, y entonces una persona detrás mío llegó a comentar, esa es la buena música, realmente esa es la buena música. Lo que hizo que me cuestionara em, ¿qué es la buena música? ¿Qué es lo que consideramos buena música? ¿Existe realmente la buena música? ¿Y cuál es la buena música? Porque siempre nos vamos a responder esta pregunta desde un punto subjetivo y obviamente siempre vamos a considerar que la buena música es la música que escuchamos. Para contestar esta pregunta quiero primero aclarar o definir qué es la música. Aquí me recuerda a esto que dijo San Agustín sobre el tiempo, es de que si no me preguntan qué es el tiempo, lo sé, pero cuando me preguntan qué es el tiempo, ya no lo sé. Y creo que nos pasa lo mismo con la música. Sabemos qué es la música, pero está un poquito más difícil definir qué es la música. Investigando las definiciones me encontré con las siguientes. El arte del sonido. Música es el arte de combinar los sonidos. La música es el arte del bien combinar los sonidos y silencios en el tiempo. Creo que estas definiciones nos dicen mucho, pero muy poco a la vez, porque las siento bastante incompletas. Es como si de repente alguien que no conoce un lápiz me pregunta, ¿qué es un lápiz? Y como respuesta tengo, el lápiz es un conjunto de madera y de grafito en el espacio físico. Es confuso, nos dice mucho, pero nos dice muy poco a la vez. Al final, la música está presente desde que nacemos hasta que morimos. Está y ha estado ahí. Y creo que es algo que tenemos que tener presente durante este episodio. No se sabe exactamente cuándo es que nace la música, pero lo que sí se sabe es que la música es tan antigua como la historia de la humanidad. Hay quienes dicen que la música se crea en el momento en el que surge el primer instrumento musical, o cuando se logran identificar las notas, cuando nace el pentagrama, el tetagrama, el papá del pentagrama, etcétera. Pero la música realmente existe desde que los humanos quisimos expresarnos, porque la música es eso, es un lenguaje. La música es una forma de expresión del ser humano. La música termina siendo un lenguaje. Y es bastante parecido a nuestro lenguaje e incluso más preciso. Es un lenguaje sonoro y existe una forma de representarlo gráficamente. En esta se expresan los sonidos y silencios que lo conforman, lo que para nosotros podría ser el punto, la coma, punto y coma, dos puntos, las comillas, etcétera. Pero hay algo que hace que la música sea un lenguaje único. Y es que la música es un lenguaje muy significativo, pero este carece de un significante. La música es capaz de comunicarnos a través de la emoción y puede ser bastante precisa a la hora de querer comunicarnos algo. Es bastante fácil poder identificar una canción triste, alegre, optimista, sombría, de añoranza. También hay canciones que te transportan a un momento, a una situación, a un lugar, con una persona e incluso a una época del año. Hay personas que manejan bien este lenguaje y logran comunicarnos una intención y un mensaje de manera precisa, utilizando los recursos del ritmo, la melodía y la armonía. El ritmo es el pulso del corazón de la canción. Esta le da la estructura, es un patrón que se va a repetir en la canción. La melodía es el discurso melódico. Esta puede ser la letra, pero también la melodía puede ser tocada con los instrumentos. Y por último, la armonía. La armonía es la simultaneidad de los sonidos y es cómo estos se relacionan. Es la sumatoria de las notas en un instante musical, que viene siendo el acorde. Y por último, la interpretación. En nuestro lenguaje
al querer comunicar algo, no solo importa lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y, y la interpretación entra en esta parte de los instrumentos y cómo transmitimos este mensaje, esta canción. Ok, ahora sabiendo sobre esto de que qué es la música, ¿cómo podemos concluir? La música es un lenguaje basado en la combinación de los sonidos y silencios. Están organizados en melodía, armonía y ritmo. Es un lenguaje significativo, pero carece de significante, que llega directamente a las emociones. Ok, ahora tenemos una definición bastante más precisa y más fácil de identificar. Ahora sabiendo esto sobre qué es la música, pasemos a qué es lo que consideramos como buena música y qué es la buena música. La música es arte y el arte es llevar la complejidad del ser humano a la realidad física. Pero aquí entra esta cuestión. ¿Toda la música es arte? Un parámetro que como sociedad utilizamos mucho cuando queremos determinar si algo es bueno o es malo es de acuerdo a la utilidad. Si un objeto nos es útil, es un buen objeto, pero si no lo es, si no cumple con su funcionalidad, pues no es un buen objeto. Pero, ¿cuál es la utilidad del arte, de la música? En sus inicios, la música tenía fines religiosos, místicos y mágicos. Era parte de la formación de la identidad de una cultura. Actualmente lo sigue siendo, obviamente, y conforme va pasando el tiempo, va cambiando la utilidad de la música. Por ejemplo, como lo había mencionado, tenía en sus inicios fines religiosos, culturales y de identidad. Posteriormente llega a tener utilidad operística, dramática, etcétera. Entonces es hasta el siglo XX donde nace la música popular, la música que escuchamos hoy en día. Y aquí es donde cambia la utilidad de la música. Y no es nada más y nada menos que el entretenimiento. Y es que en el siglo XX la música empieza a ser más accesible a nosotros. Empezamos a tener más acceso a ella, a consumirla, a escucharla en vivo, a comprarla y, por qué no, a crearla. Es que ahora, sabiendo esto, podemos deducir que toda la música pues cumple con su utilidad, entretenernos, lo que no nos responde qué es la buena música. Otro parámetro que vamos a considerar, pero que no es el mejor para hacerlo, es la subjetividad. Obviamente todos vamos a creer que la música que escuchamos es la mejor música, la que es realmente la buena música. Y esto me hace recordar que hace algunos años que fui al estado de Oaxaca, colindando con el estado de Puebla, platicando con una persona, profundizando en temas de música, llega a comentar, es que la música de antes es mejor que la de ahora. Yo, pues claramente, no sé, no sabía lo que estaba hablando y lo confirmé, perdónenme. Lo confirmé, pero yo haciendo alusión a bandas como Queen, The Beatles, ese tipo de bandas que son famosas pero antiguas. Cuando ella de repente empieza a mencionar bandas y artistas que yo en mi vida había escuchado y originarios de ahí, de la región mixteca. Y es que con esto me doy cuenta que hay diferentes aspectos que van a determinar nuestra subjetividad. Y estos son el contexto social, el económico, el político, la época en la que vivimos, la ubicación geográfica y las personas de las que nos rodeamos. Quiero hacer énfasis en esto último, sobre las personas de las que nos rodeamos, porque hace unos meses, cuando inicié a tomar cursos sobre podcast, nuestro profe nos dejó leer un libro que se llama Roba como un artista. Y este nos dice que, bueno, y eso es bastante lógico, que las personas estamos hechas, estamos compuestas de las personas que nos rodeamos. Así como nosotros vemos a nuestras amistades, así es como nosotros nos vemos. Así como nosotros vemos a nuestra familia, así es como nosotros nos vemos. Y es de esperarse que de alguna u otra manera estos tengan influencia en nuestros gustos musicales. Yo recuerdo que en los viajes de carretera, cuando iba con mi familia, mis primos y mi papá escuchaban Coldplay. A mí me terminó gustando mucho Coldplay. También recuerdo que en la prepa
Mi grupo de amigos escuchaba hip hop y rap mexicano, lo cual a mí pues no me agradaba del todo, pero intenté escucharlo y es aquí que quiero retomar esto. Nosotros estamos compuestos de las personas que nos rodean. Finalmente, la música termina siendo un reflejo de nuestra sociedad. El artista comunica lo que hay en su cerebro, en su mente, pero cada quien consume lo que nutre a su persona. Que también la música no siempre va a utilizar o va a estar en la misma posición de la vida de las personas. Si para mí la música es muy importante y para ti también, puede que para el tercero no lo sea. Y está bien, al final no siempre tenemos que entender el contexto, el significado o el mensaje de la canción. Simplemente escuchamos la canción por escucharla, porque nos gusta, porque tiene un no sé qué que nos hace sentir bien o sentir mal, pero que nos gusta. Y es que es eso al final. Por otro lado, también la música puede ser un reflejo de qué tan bien o qué tan mal podemos estar como sociedad. Lo que sí es cierto es que la música últimamente ha sido se ha convertido bastante genérica, porque muchos artistas lo único que buscan es vender y nosotros como consumidores simplemente comprar, consumir. En conclusión, yo creo que no está bien encasillarse en un género, en un artista, en una banda, porque pues es que si escuchas algo nuevo, no te va a pasar nada, solo no te va a gustar o te puede gustar. Y es expandir tus gustos. Yo no creo que la música de ahora sea mala música y que la música de antes sea mejor que la de ahora, para nada. La música que más se escucha no significa que toda la música sea así, o que la música que más se escucha no significa que sea mala. Estemos dispuestos a escuchar nuevos géneros, nuevos artistas, nuevas cosas, porque al final, si no lo escuchas, no sabes qué te va a gustar, no sabes si te va a gustar. Y como últimos parámetros tenemos a las ventas y al tiempo. Si la música tiene muchas ventas, no significa obviamente que sea bueno o que sea buena música. Eso lo sabemos. Retomando lo anterior, muchas veces el artista simplemente busca vender y el consumidor consumir, comprar. Pero el parámetro que yo considero que es el mejor para determinar si una música es buena o no lo es el tiempo. La música se puede volver atemporal. La verdad, yo no creo que Mozart, Chopin, Beethoven, Tchaikovsky hayan sido los únicos que hayan hecho música en su tiempo. Definitivamente habían más artistas, pero ellos tenían algo, ellos tuvieron una visión, una forma de revolucionar la música y que ésta perdurara en el tiempo. Han pasado siglos y su música sigue escuchándose hoy en día y sigue teniendo influencia en la música que escuchamos. No nos vayamos tan lejos, vayamos al siglo pasado. Eh, Les guste o no les guste esta banda, se les haga aburrida o no, The Beatles al final termina siendo una banda de gran influencia y de gran impacto en el siglo pasado. Obviamente no quiero como que engrandecerlos o algo así, pero lo que sí es cierto es que cambiaron la forma en la que se graba la música, la forma en la que se vende la música. Hasta los años 60 no se incluían las letras de las canciones en los discos. Ellos la incorporaron. Eh, Nunca se había hecho un concierto en un estadio hasta que ellos lo hicieron. Las portadas de los álbumes siempre habían sido los rostros de los artistas. De repente llega el Sgt. Peppers y esto cambia completamente. Y son este tipo de cosas que no necesariamente tienen que ser las composiciones musicales que hacen que la música cambie y revolucione y perdure a través del tiempo. Y ahorita menciono esta banda porque pues puede que sea una de las más importantes, pero realmente no es la única, hay más bandas, hay más artistas que hacen esto. Y aquí pregunto, ¿por qué música, por qué canciones nos van a recordar en el siglo XXI? La subjetividad siempre va a estar presente a la hora de decidir si algo es bueno o es malo. Y también me he dado cuenta que la música que escuchamos influye bastante en cómo somos como personas. O sea, no a cuestiones morales ni de escala de valores o algo así, sino a más como una forma de personalidad. Para concluir, no te estanques en un género, en un estilo. No seas el rockerito mediocre que dice que el reggaetón es el peor género sin antes haberlo escuchado. Si lo escuchas y no te gusta, no te va a pasar nada, pero ábrete a la posibilidad de escuchar cosas nuevas. Por último, y ya finalizando el episodio,
quiero recomendarte un álbum que con aires de tristeza y añoranza te hacen recordar que las cosas que por más malas que se pongan, pasan. Con nosotros, All Things Must Pass de George Harrison. Más en específico una canción, Behind That Locked Door. La verdad es que me despierto todas las mañanas y pongo esta canción y este álbum. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.